Muy buenas, John, y bienvenido a Publishers. Hola, muy buenos días, David. Encantado de estar con vosotros. Un placer. John, me ha llamado mucho la atención una cuestión de tu infancia que creo que tiene bastante relación con tu vida y posteriormente con tus libros, ¿no? Y es que cómo influyó tu infancia, tu educación en Lezama Amurrio, que tenías que andar un montón de kilómetros para ir al colegio en tu posterior pasión por la naturaleza. Sí, definitivamente ha tenido un impacto en mi vida muy grande, ¿no? Porque tuve la fortuna de nacer en un entorno rural bellísimo, sin invasión alguna de la naturaleza, con caseríos, etcétera, y la escuela estaba a varios kilómetros de mi domicilio, ¿no? Entonces tenía que ir caminando, que era la única modo, el único modo de poder ir, ¿no? Entonces estas caminatas sin duda fueron determinantes en lo que luego ha sido mi vida, ¿no? Los viajes los realizaba en solitario, muchas veces en un entorno de peligro, en un marco de peligro, especialmente en invierno. Muchas veces tenía que cruzar ríos, etcétera, ¿no? Pero también tuve la fortuna de hacerlo en un viaje de placer. Muchas veces me entretenía pescando ranas o oyendo los pájaros o capturando grillos que luego los metía en un envase de vidrio para que me cantaran por la noche, etcétera, ¿no? O sea, era como una vida muy común a lo que podía tener probablemente miles de personas en aquella época, donde tanto en el País Vasco como en España, pues reinaba de alguna manera la pobreza y el automóvil era un auténtico lujo. Entonces no te Ujú. quedaba otra que ir andando, claro. Y dando un salto en el tiempo, ¿qué te motivó a hacer el Appalachian Trail? Bueno, eso lo tengo clarísimo. De alguna manera mi locura sin límites, ¿no? Porque para hacer una cosa de estas tienes que estar como vamos, con un pozo de locura importante, ¿no? Son Eh, 3.523 kilómetros, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, y luego lo contaré un poco si quieres, y 142.000 metros de desnivel. Yo siempre tengo en cartera una serie de viajes especiales y este surgió en una expedición internacional que hice a la Concagua en el año 2008 y allí había un norteamericano de nombre Anthony que nos hablaba en los campos de altura de Appalachian Trail y a mí me impactó muchísimo su relato y lo incorporé como un proyecto a futuro, ¿no? Lo que pasa es que para hacer una travesía de estas necesitas un mínimo de tiempo, 6 meses es habitualmente o 7 meses lo que tarda la gente en hacerlo. Y bueno, pues 9 años después yo tuve la fortuna de salir de mi empresa con un contrato relevo, es decir, anticipadamente, y ese fue el momento de abordar este proyecto y meterme manos a la obra, ¿no? En esto. Para, para, para hacer Appalachian Trail creo firmemente que hay que tener mucha disciplina, hay que estar acostumbrado al sufrimiento, a la soledad y tienes que tener una perseverancia sin límite para terminar Appalachian Trail como a mí, como yo lo logré, ¿no? Reconvertido en un saco de huesos, absolutamente un saco de huesos, Una fuerza de voluntad a prueba de bombas, a ¿no? prueba de bomba. Fíjate, David, en los últimos 100 años únicamente 150 personas lo han logrado por encima con una edad superior a 60 años, como fue mi caso, ¿no? Entonces es algo realmente increíble. ¿Y qué significa para ti a nivel más personal el término Basajaun? ¿Así se pronuncia? Sí, Basa Jaun es un personaje de la mitología vasca muy Ujú. importante. La mitología vasca es muy rica en personajes, ¿no? Y Basa Jaun significa literalmente señor de los bosques. Me pareció como muy acertado para ir a Estados Unidos para hacer Appalachian Trail. Y la verdad es que a los norteamericanos les encantaba el apodo porque era como muy representativo del escenario que yo estaba en ese momento viviendo. Sí. Y, y John, ¿de dónde o cuándo o cómo te surge esa idea en la cabeza, ese nuevo reto de también convertirte en escritor? Bueno, yo en mi trabajo escribía muchísimo, pero siempre eran enfocado, digamos, al trabajo, manuales de formación o cosas así, ¿no? Y también escribía cosas, pero nunca con el ánimo de publicarlas. El hacer Appalachian Trail, que allí hay una serie de personas que le llaman Trail Angels y ayudan a los hikers, a los caminantes, los ayudan de una manera increíble. El agradecimiento
el agradecimiento a todas esas personas fue lo que me impulsó a escribir ese libro y a publicarlo. Ese fue el motivo de, digamos, de estar hoy en día donde estoy en este mundo literario. Sí. ¿Y cuánto impactó en ti tu, tu travesía o tu camino por las antiguas naciones indias, John? Bueno, toda esa costa este de Estados Unidos, ahí estaban las 13 colonias británicas, había un montón, hay montones de tribus indias allí, como los, por ejemplo, los Apalache o los Cherokees allí en las grandes montañas humeantes, o los Abenakis. Y caminar por esas rutas sagradas también, ¿no? Muy importantes, sentir la presencia, la historia de todas esas tribus, para mí fue como muy, no sé, me llegó al corazón, la verdad que sí, sí, Y John, en algunos de esos 142 días que duró tu travesía, si no me equivoco, sí, sí. ¿hubo alguno o varios momentos donde te replanteaste No, lo que estabas haciendo o seguiste firme durante todo el trayecto? definitivamente no, ni siquiera después de sufrir un accidente muy grande que tuve, que estuve con una lesión en las costillas durante 2 meses y con una mochila de 20 kilos a la espalda, ni siquiera en ese momento tuve la tentación de abandonar. Yo soy una persona inasequible al desaliento. O sea, bueno, voy a rastras y persigo mis sueños hasta el último minuto, ¿no? Y no tuve esa, aunque al final ya en Maine, que tenía un peso, había perdido prácticamente el 15% de mi masa corporal, tuve que bajar mi rendimiento y apenas podía caminar más allá de 8 kilómetros al día, pero aún así lo logré, sí. ¿Y qué lecciones has aprendido en la naturaleza, John, que sean aplicables al resto de tu vida? Relaciones, trabajo. Bueno, ¿Qué? ahí quizá la lección más importante es la lección, no sé, lo más obvio, ¿no? Y lo más obvio es que la vida te puede cambiar en un solo segundo. Yo esto lo experimenté en Appalachian Trail en numerosas ocasiones. En ocasiones estabas completamente hundido y de repente había algo que te cambiaba la vida, que te transformaba, digamos, el signo negativo en positivo. Pero también al revés. Muchas veces pensabas que tenías todo bajo control y resulta que estabas realmente fatal, ¿no? Luego, también una enseñanza muy importante es la paciencia, ¿no? La importancia de la paciencia que te enseña a asumir, a afrontar diferentes situaciones, a aprender a observar, a protegerte, a oír el silencio, ese silencio que yo llamo silencio curativo, ¿no? Y también a vivir con lo mínimo, David. Te das cuenta de que para ser feliz, para vivir en la vida en general, no necesitas Mm. muchas cosas, necesitas muy poquito. Esa es yo creo que lo más importante. Y luego el equilibrio, la disciplina, la resiliencia, que es muy importante para abordar una cosa como Appalachian Trail. Y Los Pilares de la Historia es un libro que entremezcla un poco la historia y la espiritualidad. Para las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, ¿nos podrías decir de qué va o cuál es la sinopsis? Bueno, la Via Podiensis es una ruta jacobea, probablemente la ruta jacobea más importante que hay en Francia, que Ujú. discurre entre Le Puy-en-Velay, que está un poquito más abajo de Clermont-Ferrand o de Lyon, hasta Roncesvalles. Y bueno, es una vía realmente espectacular, con una belleza paisajística impresionante, con abadías, catedrales, castillos, una historia, bueno, ahí realmente está en el corazón de Europa y a mí me parece, y por eso he escrito este libro, porque creo que hay que dar a conocer esta travesía, especialmente en España, porque es muy desconocida. ¿Cuáles son las mayores diferencias que encontraste entre esta y la Appalachian Trail? Bueno, son completamente escenarios completamente diferentes, ¿no? Ujú. Appalachian Trail, para ir allí requiere unas condiciones físicas y psicológicas muy elevadas, ¿no? Necesitas ser capaz de estar en soledad, aguantar esa soledad en el bosque, que es impresionante. Y luego también deportivamente, date cuenta, son 142.000 metros de desnivel y 3.500 kilómetros, ¿no? Sin embargo, los escenarios también son impactantes en Estados Unidos. Sin embargo, la vía Podiensis es a una escala muy inferior, pero
el patrimonio cultural que tiene es de primer orden. Allí hay montones de edificaciones que son patrimonio de la humanidad y realmente al viajero no le van a dejar indiferente porque es un marco de belleza y de arte infinitamente superior al que posee la ruta norteamericana. Y los pilares de la historia, aunque todos tus libros se podrían decir que son viajes físicos y emocionales y espirituales, ¿no? Sí, ¿Dirías que los pilares de la historia es el libro en el que esto es más explícito? sí, sí, porque aquí hay una componente como muy importante, ¿no? La historia, prácticamente estamos hablando del centro de Europa, ha habido muchísimas cosas, como decía antes, abadías, catedrales desde la antigüedad, desde la época romana, incluso antes, en la Edad Media, ¿no? No tiene la espiritualidad esa que, o sea, perdón, tiene la espiritualidad esa que Estados Unidos no la tiene, lógicamente, ¿no? ¿Y qué consejo le darías, John, a alguien que tenga la intención de hacer uno de estos recorridos de senderismo, ¿no? Tan de primer nivel como los que tú has hecho? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que adelante, que no tenga miedo, que lo va a poder hacer, le animaría en todo caso, ¿no? Pero luego le haría hincapié en la importancia de empezar con pequeñas distancias, ¿no? Hasta ir consiguiendo una preparación física. Y luego pues le haría hincapié en el equipamiento, que fuera ligero de equipaje, prestar atención a su propia intuición, a no tener prisa, que eso es algo como muy importante también en este tipo de cosas, ¿no? Y a prepararse mentalmente para momentos difíciles lo va a tener, ¿no? Y a mezclar también la planificación y la espontaneidad en su viaje. A no tener miedo, en definitiva. Ah, y una cosa muy importante, David, a no dejar rastro allí por donde pase. O sea, no dejar rastro. O sea, porque da como mucho coraje cuando vas por la montaña y ves suciedad. A mí me duele muchísimo. Si hay papeles Sí, o latas de sí. refrescos o sí, es lamentable, sí, sí. Sí. ¿Y qué proyectos literarios o rutas tienes pendientes y que nadie sepa? Es decir, ¿nos puedes dar algún tipo de exclusiva tanto en tu vida literaria como en tu Bueno, vida deportiva? bueno, yo tengo muchas cosas. Hay tanto volver a Estados Unidos para hacer alguna travesía allí, como también en Europa, ¿no? De hecho, estoy perfilando una ruta muy larga que hay en Europa para el año que viene, pero todavía no lo tengo definido. ¿Por qué? Porque estoy con un libro que habla sobre un personaje que vivió la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Me está llevando muchísimo tiempo por la enorme dificultad en encontrar información y mi idea es terminarlo para mayo así del año que viene y eso me permitiría abordar esa ruta, como digo, en Europa o en Estados Unidos, que tengo esas dos opciones. Espero lograrlo, espero lograrlo. Seguro que sí. Cosas más difíciles has hecho y las has terminado. Así Sí, que, John, muchísimas gracias por atender a Publishers y enhorabuena por tu carrera deportiva y por tu carrera literaria, porque las dos facetas, aunque están unidas, sí, tienen muchísimo mérito, tanto sí. juntas como por separado. Así que muchas gracias por darnos este tiempo y muchísimas felicidades por, bueno, esa vida tan interesante que has tenido, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, David, y gracias a Caligrama Penguin Random House.